Algunos de vosotros ya me habíais pedido este vídeo, así que aquí lo tenéis. Los libros de ciencia que más me han gustado, los libros de ciencia que más me han influido. Sobre todo los libros de ciencia que más han cambiado las coordenadas de mi mente, los que más me han influido a nivel intelectual, pero también emocional, los que han permitido que contemple el mundo con una mayor perspectiva y también los que me han demostrado de una forma casi física cuán complejo es todo y qué poco sabía antes de haber leído ese libro. Son libros que funcionan casi como brújulas en mitad del desierto. Son microscopios para ver lo más pequeño y también telescopios para ver lo más lejano. Obviamente he tenido que hacer una selección muy personal, como todas las selecciones, así que aquí abajo en la caja de comentarios podéis sugerir títulos que se hayan quedado fuera o incluso impugnar los que os haya propuesto aquí. Esto no es la verdad revelada, solamente son una serie de lecturas que considero que pueden ser interesantes para todos. Pero obviamente hay clasificaciones mejores que esta y clasificaciones más técnicas o más basadas en clásicos o más basadas en una serie de características que yo no he tenido en cuenta. Así que hechas estas salvedades, allá vamos. El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Probablemente este sea el primer ensayo de divulgación científica que leí en mi vida. Tendría 17 o 18 años y aunque casi todo lo que leí aquí más o menos ya lo había pensado o me habían llegado voces, realmente este libro fue la forma de organizar todo ese conocimiento para configurarme en la cabeza todo aquello que solo habían sido esbozos. Yo ya admiraba a Carl Sagan por su serie documental Cosmos, pero después de esto, en fin. Sin duda, un libro para iniciarse en el proceloso camino del escepticismo. ¿Por qué no nos podemos fiar de nuestras percepciones? ¿Por qué no nos podemos fiar de los testigos? ¿Cómo funciona la falsación? Y maravillosa la historia del dragón en el garaje, con reminiscencias de la tetera de Russell o incluso del monstruo del espagueti volador. Romper el hechizo, de Daniel Dennett. Tenemos aquí una especie de ampliación del libro anterior, pero planteado de una manera más profunda, más quirúrgica, incluso un poquito más beligerante. No en vano, Daniel Dennett es un filósofo de la ciencia especializado en el estudio de la conciencia, la intencionalidad, la inteligencia artificial y la memética. Dennett es uno de mis filósofos contemporáneos favoritos. Y encima tiene ese aspecto bonachón de Santa Claus, a pesar de que forma parte de los llamados 4 jinetes del apocalipsis. Un grupo de ateísmo militante del que también forma parte Christopher Hitchens, Richard Dawkins y Sam Harris. Más allá de las imposturas intelectuales, de Alan Sokal. Si Dennett tiene un punto más beligerante que Sagan, Alan Sokal aspira directamente a cambiar las cosas casi a nivel político. Para ello publicó un libro llamado Imposturas intelectuales, donde explicó cómo se lo hizo para publicar un estudio en una reputada revista revisada por pares del ámbito de las ciencias sociales, donde realmente, en fin, se lo había inventado todo. Simplemente había coleccionado un montón de frases crípticas, palabras cultas, conceptos oscuros, los había puesto más o menos ordenados y los había titulado Transgredir las fronteras, hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Sokal quiso demostrar así hasta qué punto el posmodernismo se había infiltrado ya en las ciencias sociales, es decir, una filosofía que rechaza de forma más o menos explícita la tradición racionalista de la Ilustración, sugiriendo que la ciencia pues solo es un mito o una narración. Y encima el posmodernismo académico aplaude al que resulta hermético y adolece de claridad expositiva, como Lacan, Derrida, Baudrillard o Deleuze.
Más allá de las imposturas intelectuales es la segunda parte de aquel libro, donde profundiza en epistemología, es decir, la filosofía que estudia cómo podemos llegar a conocer las cosas y todas las dificultades que ello implica. La epistemología es un tema filosóficamente árido. Se necesitan años de lecturas para entender todas sus aristas. Pero este libro, os lo garantizo, es un excelente resumen de todos sus enfoques. La tabla rasa de Steven Pinker. Bueno, soy pinkeriano, ya os lo aviso. Así que tengo cierta debilidad por todo lo que escribe Steven Pinker. No soy completamente objetivo con él. Queda dicho. De todas maneras, aunque he leído todo lo que ha escrito Steven Pinker, si tuviera que elegir solamente uno de sus libros, sería la tabla rasa. La tabla rasa básicamente es un artefacto para disolver tres dogmas que están entrelazados. Uno, la tabla rasa propiamente dicha, que es que la mente no tiene características innatas. Es decir, que no nacemos como un trozo de arcilla fresca que se puede moldear completamente, sino que venimos precableados al mundo. 2. El buen salvaje. La idea de que es la civilización la que corrompe al ser humano y que antiguamente, cuando vivíamos más conectados con la naturaleza, de una manera menos organizada alrededor de la tecnología y el Estado, pues éramos mucho más cooperadores y mucho más amables. 3. El fantasma de la máquina. Es decir, todos nosotros tenemos un alma que toma decisiones sin depender de la biología. En defensa de la ilustración, de Steven Pinker. Vale, he hecho un poquito de trampas y os voy a colar otro libro de Pinker. Es que no puedo dejar de recomendarlo, es que es un libro que realmente te llena el alma. Sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Donde abunda el pesimismo y el relativismo cultural. Básicamente, En defensa de la ilustración es un mamotreto lleno de datos sorprendentes y de historia de la ciencia, donde se desarrollan dos ideas fundamentales: que la vida en todo el mundo está mejorando en casi todos los sentidos y que esa mejora se debe fundamentalmente a los valores ilustrados de la razón, la ciencia y el humanismo. Compórtate, de Robert Sapolsky. Bueno, aquí estamos ante otro libraco de 984 páginas, pero cada una de sus páginas vale su peso en oro, os lo garantizo. Creo que estamos ante el libro con más ideas impresionantes que he leído en mi vida. Y además de una forma más compacta, bien expresada, sin posicionarse a favor o en contra. En fin, yo creo que con cada página de Compórtate podría hacerme una camiseta. Consilience, la unidad del conocimiento, de Edward O. Wilson. Este es uno de los libros más alfanuméricos que he leído en mi vida. Según Wilson, las humanidades, la filosofía, la historia, la ética, la religión comparada o incluso la interpretación de las artes, se deberían aproximar cada vez más a las ciencias y en parte fusionarse con ellas. No hay otra alternativa, porque la mayoría de temas verdaderamente importantes ya no pueden responderse sin el auxilio de la ciencia. Los conflictos étnicos, la escalada armamentística, la superpoblación, el aborto, el medio ambiente, la pobreza endémica, todo eso requiere de la hibridación de conocimientos de diferentes disciplinas y obviamente la frontera entre ciencia y letras debe derribarse para que nuestros pensamientos sean mucho más poliédricos y mucho más eficaces para enfrentarnos a estos problemas espinosos y complejos. Por cierto, en el libro hay un capítulo dedicado de apenas 30 páginas a explicar cómo funciona la ciencia, que yo recuerdo que casi me cae una lágrima. Destejiendo el arco iris, de Richard Dawkins. Como os he dicho antes, con mi lágrima, la ciencia también puede ser emocionante, puede ser bella, puede ser artísticamente significativa. Y esto es lo que trata de demostrar en este libro Richard Dawkins, otro autor que sigo con gran devoción, pero si he de quedarme con una de sus obras, yo creo que Destejiendo el arco iris es una de las obras más necesarias en la sociedad en la que vivimos. Algunos de vosotros pensaréis que a lo mejor iluminando todos los ámbitos con la ciencia le estamos quitando un poco de magia, ¿no?
pero yo creo que es justo al contrario. Así como una mayor comprensión del sistema digestivo no le ha arrebatado la magia a la gastronomía, de hecho justo es al contrario, la ha sofisticado más, yo creo que esto puede acabar pasando con el resto de los ámbitos humanísticos y artísticos. Incluso es posible que muchos de esos ámbitos se hubieran sofisticado mucho más desde el principio si no hubiesen sido refractarios por sistema a la ciencia y a la tecnología. ¿Qué pinturas se habrían pintado entonces? ¿Qué poemas se habrían escrito en honor al LHC, por ejemplo? Excedente cognitivo de Clay Shirky. El hecho de que las personas se hayan dedicado en este último siglo a consumir cultura de una forma pasiva, generalmente viendo televisión, es un hecho que nada tiene que ver con la naturaleza humana, sino con una circunstancia tecnológica muy concreta que se ha producido mayoritariamente en el siglo XX. Dicha circunstancia es que la televisión se recibía en todos los hogares y que la gente, en su tiempo libre, cada vez mayor, habida cuenta de las conquistas sociales recientes, lo dedicaba en gran parte a ese consumo. Con el advenimiento de Internet, la gente empezó a desplazar parte de las horas que consumía de televisión en consumir contenidos de la red. Sin embargo, Internet no es unidireccional. Permite que los contenidos se comenten, se puntúen, se discutan en foros. Es decir, permite que la gente se relacione, como siempre lo ha hecho, pero de una forma más global, más influyente, más poderosa. Y lo más importante, esto favorece que la gente cree nuevos contenidos para que los demás los juzguen o los complementen, sin importarles, en muchas ocasiones, si ello les va a proporcionar dividendos. Gratis, de Chris Anderson. Bienvenidos al cambio de paradigma con mayúsculas. Todo lo que esté constituido de bits va a tender a ser gratis. Y por supuesto va a tener un coste marginal próximo a cero. Y esta tendencia es imparable. Así que todas aquellas personas que vivan de los bits o de cosas que puedan ser fácilmente transformables en bits, deberán adaptarse a este nuevo paradigma. Incluso todas las cosas hechas de átomos que tengan alguna clase de contacto o fricción con los bits también tenderán a abaratarse o hacerse completamente gratis o incluso adoptar algún tipo de modelo de negocio basado en la suscripción. El pingüino y el leviatán, de Yochai Benkler. Vamos a pensar de nuevo en cambios de paradigmas como los que hemos comentado anteriormente. Piensa en Wikipedia y piensa si algo así te hubiera resultado plausible hace apenas 25 años. Piensa en Linux o en los subtítulos en español de todas esas series que nunca llegan a España. Piensa en todas esas muestras de colaboración anónima que se producen en Internet. Sí, bien, muchas de ellas son posibles gracias a que Internet permite distribuir eficazmente el trabajo y tutelarlo entre todos, pero también son posibles porque la comunicación genera cercanía y la cercanía, colaboración. Aunque existan cientos o miles de kilómetros de distancia entre las personas, la comunicación entre seres humanos puede contribuir a fomentar la empatía, la humanización y la solidaridad, que a su vez fomentan la cooperación. Bienvenidos a la colaboración 2.0. El canon, de Natalie Anger. Ay, si tuviera que confesar un amor platónico por una autora, sin duda sería Natalie Anger. Y no solo porque su intelecto me parezca que está perfectamente formado e hibridado con ciencias y letras, y no solo porque escriba muy bien. Cuando digo muy bien es muy bien. Sino es que además Natalie Anger es tremendamente divertida. Parece que sea la autora de series como Las Chicas Gilmore, por ejemplo. Y lo hace tan bien que convierte cualquier pasaje aparentemente árido en una total y absoluta aventura. El canon constituye la columna vertebral de todo lo que uno debería saber, como mínimo, para no parecer un egocéntrico analfabeto incapacitado moral y mentalmente para abrir su estúpida boca a propósito de cualquier asunto, por pequeñísimo que éste sea. Lo desesperante es que el 99% de la gente ignora el 99% de lo que se dice en este libro y seguimos adelante dando palos de ciego, como perfectos indocumentados. La sociedad del coste marginal cero,
de Jeremy Rifkin. Con todos sus defectos, entre los cuales quizás hay cierto sesgo ideológico, como ciertos postulados anticapitalistas y una ligera deriva utópica, este libro de Rifkin es iluminador, te abre la mente y además está jalonado de datos que te hacen explotar la cabeza. En definitiva, este libro nos ilustra acerca del poder de la especie humana cuando colabora entre sí, como si fuera una sola mente, una especie de mente colmena. Y cómo ello está propiciando que todo sea más rico, más interesante, más poliédrico y también más barato. Todo el mundo miente, de Seth Stephens Davidovich. Todos los usuarios están cediendo datos personales que pueden almacenarse para siempre. Palabras, clics, visitas de páginas, enlaces, errores tipográficos, búsquedas de Google, estados de Facebook, fotografías en Instagram. Originalmente, Internet fue creado para que las personas pudieran comunicarse entre sí, pero no para que los investigadores pudieran averiguar cosas de las personas. Sin embargo, toda esa información que distribuimos de buena gana por la red no solo es ruido de conversación, son migas de pan, pistas que nos permiten establecer correlaciones estadísticas muy significativas. Es la forma de saber lo que verdaderamente piensa la gente, le preocupa a las personas, más allá de lo que dicen las encuestas. Por ejemplo, ¿sabías que la parte del cuerpo que más preocupa a los hombres es su pene? Concretamente, que sea pequeño. Pero lo que más preocupa a las mujeres es que el pene sea demasiado grande. Partes públicas, de Jeff Jarvis. La privacidad. Todo el mundo quiere privacidad. Todo el mundo es celoso de sus datos privados, de sus costumbres, de sus palabras susurradas en la alcoba. Pero, ¿y si la privacidad no fuera un bien en sí mismo? ¿Y si la privacidad solo fuera una cosa coyuntural? ¿Y si la privacidad en realidad fuera un lastre? ¿Y si su eliminación, aunque aparentemente nos pueda asustar, nos pudiera proporcionar una serie de beneficios incalculables? La historia del cuerpo humano, de Daniel E. Lieberman. Bueno, este libro, a pesar de su título, no solo habla del cuerpo humano. Sí, habla del cuerpo humano, evidentemente. Y habla de una manera muy interesante. Pero habla de muchas más cosas. Habla de muchísimas cosas, de hecho. De muchas cosas que están relacionadas parcial o totalmente con el cuerpo humano. Por ejemplo, la agricultura. ¿Sabías que la agricultura fue realmente una de las peores cosas que le pasó al cuerpo humano? Rebelarse vende, de Joseph Head y Andrew Potter. El problema de la mayor parte de las revoluciones es que se basan más en la estética contestataria o en rechazar todo, considerándolo negativo, sin apenas proponer una alternativa mejor. Solo se propone el caos, la rebelión en sí. No importa si eres un talibán de la corrección política, un seguidor de cantautores de bar cochambroso, una restauradora de artesanía alemana, un aficionado a la ropa alternativa, la que suele adquirirse en barrios antiguos y con solera, ya sabéis, o que tengas fobia a las toxinas alimentarias. Todos esos comportamientos rebeldes, diferentes, outsiders, magufos, si tienen un sustento estético, cool, molón, acabarán siendo absorbidos por la masa general, adoptados por la mayoría, ridiculizados, ironizados, reconvertidos, optimizados. El ejemplo paradigmático es el movimiento hippie o el movimiento ecologista romántico y anticiencia tipo Greenpeace, que ya veis para qué ha quedado todo esto. El cerebro idiota, de Dan Burnett. Bueno, este es uno de tantos libros que se dedica a diagnosticar todos esos errores que comete nuestro cerebro a la hora de pensar, a la hora de razonar, a la hora de registrar los eventos que nos rodean y también de lo chapuzas que fue ese supuesto diseñador inteligente a la hora de cablear nuestra materia gris. Hay muchos libros como este, pero creo que este es el más fresco, el más picadito, el más ameno, el más divertido también. Y, en fin, si tengo que recomendar solamente uno sobre errores del cerebro, sin duda, quedaos con este. La importancia del tenedor, de Bee Wilson. Bee Wilson, junto con Natalie Anger, es una de mis divulgadoras favoritas. Y a pesar de que solamente se centra en la gastronomía, es capaz también de conectarlo todo con todo. Desde la ciencia a la historia, pasando por la antropología, la sociología, la filosofía, en fin. Os garantizo que después de leer este libro, que además está deliciosamente escrito, nunca vais a ver
un plato de comida como lo veíais antes. Los delitos del futuro, de Mark Goodman. Desactivar los frenos de un coche desde kilómetros de distancia, electrocutar a un portador de un corazón artificial, fabricar AK-47 con una impresora 3D o transportar droga a través de drones son algunos de los nuevos delitos a los que ya nos estamos empezando a enfrentar debido al crecimiento exponencial de la tecnología, porque si bien la tecnología acostumbra a producir más beneficios que perjuicios, también es cierto que toda nueva tecnología lleva aparejados no pocos riesgos inéditos. La locura del solucionismo tecnológico, de Evgeny Morozov. Sí, ya sé que a veces peco de ser demasiado optimista tecnológico y de cargar las tintas contra los luditas. Aquí está esta imagen de Dr. Stone para demostrarlo, pero también hay que escuchar al otro bando, al bando más pesimista, evidentemente un bando formado, ilustrado, con experiencia, y este es el caso de este libro. Abundancia, de Peter H. Diamandis. Estamos acostumbrados a gestionar la escasez. Nos parece que todo es finito, que todo se va a acabar. Este libro te demuestra que precisamente por culpa de ese sesgo no sabemos enfrentarnos correctamente a la abundancia. Y de hecho la abundancia es lo que nos está esperando y lo que ya nos espera en muchos ámbitos gracias a la ciencia y gracias a la tecnología. El animal social, de David Brooks. Esto yo no sé si es un ensayo científico, una novela ensayística, una novela científica o quizás es de todo un poco. Pero realmente es uno de los libros que más he disfrutado en mi vida. Imaginaos la historia de un niño y una niña que crecen, se hacen mayores, acuden al colegio, hacen amigos, se enamoran, se casan, tienen hijos y vuelta a empezar. Pero ahora imaginaos que cada afirmación o hecho cotidiano se clarifica con estudios en diversas disciplinas científicas, eminentemente psicología, sociología y genética. Por si fuera poco, la historia es, aunque sencilla, bonita, emotiva y raramente no nos sentiremos identificados con ella. Cultura basura, cerebros privilegiados, de Stephen Johnson. Este libro tiene un planteamiento tan subversivo, tan contestatario, que tanto si estáis en contra como si estáis a favor, debéis leerlo. Y a lo mejor no sacáis nada en claro, pero por el camino seguro que os replanteáis algunas cosas que dabais por seguras. La tesis principal de Johnson parte de lo que él llama la curva del dormilón, que asume que la cultura de masas está aumentando de complejidad progresivamente a causa de tres factores interrelacionados: los apetitos naturales del cerebro, el sistema económico de la industria cultural y las plataformas tecnológicas en evolución. O sea que viva el cine, la televisión, los videojuegos, los juegos de rol y todas esas cosas que los padres tratan de restringir a sus hijos. Psicología del color, de Eva Heller. Aquí tenemos otro libro escrito por una grandísima divulgadora que mezcla de manera magistral ciencia y humanidades. Otro libro donde podemos encontrar en cada página cosas que seguramente no sabíais, cosas que no habíais leído jamás. Es más, yo creo que a veces en cada párrafo tenéis que descapuchar un marcador fluorescente y subrayar algo, porque es raro que no os encontréis con alguna frase que penséis, esto no quiero olvidarlo. Y lo mejor de todo es que toda la información, todas las curiosidades de este libro tienen que ver única y exclusivamente con un solo tema: los colores. En casa, de Bill Bryson. Vale, lo primero, soy fan de Bill Bryson. Me encanta cómo escribe, me da buen rollo, me río mucho y he leído todo lo que ha escrito, todo lo que escribe sobre lengua, sobre viajes, sobre ciencia, sobre historia. Todo me gusta, todo. Me da igual lo que escriba. Yo creo que escribe el prospecto de una lavadora, me lo leo y me encanta. Pero si tengo que elegir un libro, supongo que su libro más original o el que tiene un enfoque más oblicuo, más interesante y además te permite ver la realidad de una manera mucho más rica es En casa. Nuestra casa es como una piedra roseta de lo que somos. Y Bryson
la descifra con gran minuciosidad. No en vano, el libro tiene casi 700 páginas y está dividido en 19 capítulos, entre los que podemos encontrar uno dedicado exclusivamente a la cocina, otro al salón, otro al pasillo, a la escalera, al baño, incluso a la caja de los fusibles. Conectados, de Nicholas Christakis. Uf, menudo libro. Nunca volveréis a ver el mundo igual, es decir, un lugar lleno de personas individuales, sino como un lugar donde prosperan las redes y los nodos son individuos. Y cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de idea, cualquier tipo de pensamiento se transmite de un nodo a otro, creándose supernodos, supernodos, etc. ¿Sabíais, por ejemplo, que si tenéis un amigo obeso, es más probable que vosotros seáis obesos? Es más, ¿sabíais que si vuestro amigo tiene un amigo obeso, aunque no le conozcáis de nada, su influencia también puede llegar hasta vosotros? En fin, salud, felicidad, hábitos, ideología, todo depende de la trama de nuestras redes sociales. Bienvenidos a una nueva forma de pensar. Superficiales, de Nicholas Carr. Sí, sé que leer un texto plano parece lo mismo que leer un WhatsApp, por ejemplo, o el móvil, o incluso el Kindle, pero no es exactamente lo mismo. Leer un texto jalonado de links, de enlaces, de gráficos, de conexión a internet, puede estar influyendo en nuestra capacidad de concentración, en la lectura sostenida en el tiempo, en la penetración profunda de conceptos complejos. Así que es posible que estas nuevas generaciones estén siendo ligeramente más superficiales que las anteriores. Al fin y al cabo, leer es una actividad rara y antinatural. Y a pesar de que siempre lo hemos hecho en pedazos de árbol prensados y salpicados de manchas de tinta, ahora parece que vamos a hacerlo en otro formato. ¿Esto será bueno, será malo? Según el autor, pinta a que será malo. Factfulness, de Hans Rosling. Este libro ofrece datos asombrosos, contraintuitivos. Algunas de las afirmaciones de este libro son las más extrañas que vais a leer en vuestra vida. Tanto que ni siquiera los mayores expertos, premios Nobel o universitarios de cualquier carrera que analicemos fueron capaces de adivinar en un simple test lo que se ofrece al comienzo de este libro. Pero sí, cada vez hay menos homicidios. En España apenas unos 300 al año, cuando hay decenas de miles de personas que ya mueren simplemente por caídas accidentales. Cada vez hay menos pobres extremos, unos 140.000 menos cada día que pasa. Cada vez contaminamos menos. Cuidado, hay que contar la gente que somos en la Tierra. Una persona de la edad de hierro contaminaba más que una persona actual, porcentualmente hablando. Cada vez hay más esperanza de vida. Entonces, ¿por qué la mayoría de nosotros solemos pensar justo lo contrario sobre estos temas? La transformación de la mente moderna, de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff. ¿Os habéis dado cuenta de que cada vez hay más suicidios de adolescentes? Y que quizás hay un vínculo causal entre estos suicidios y el hecho de que los adolescentes pasen más tiempo en las redes sociales, siendo sometidos al escrutinio y a la monitorización de sus semejantes. ¿Sois conscientes de que estamos frente a las generaciones más mimadas? De todo esto y de muchas más cosas habla el libro de Jonathan Haidt. El triunfo de las ciudades, de Edward Glaeser. Las ciudades son la mejor forma de organización social. Son los lugares donde hay menos homicidios, donde uno puede ser más sostenible a nivel medioambiental, donde uno puede ser más cooperador, más amable, más moral. La ciudad, de hecho, es mejor que el campo en casi todos los ámbitos, a pesar de que todos os parece que el campo es un lugar edénico, ¿no? Como las montañas donde vivía Heidi, pero os garantizo que después de leer este libro os daréis cuenta que eso no es exactamente así. Tráfico, de Tom Vanderbilt. Este libro es un trabajo exhaustivo, queda patente en el propio libro que tiene más de 100 páginas de notas, siguiendo un gran número de estudios sobre el tema e investigando por su cuenta a través de conversaciones con responsables de tráfico y expertos en conducción de medio mundo. Con Tráfico, Vanderbilt pretende hacernos ver todos los factores físicos, psicológicos y prácticos que determinan nuestra manera de conducir,
por qué funciona así el tráfico y qué dice todo eso de nosotros. Comerciantes de atención, de Tim Wu. Apps, redes sociales y otras pantallas están diseñadas específicamente para una sola cosa. Sus algoritmos trabajan para una sola cosa y es persuadirnos para que pasemos el mayor tiempo posible consumiéndolas. No es algo nuevo realmente, pasó hace ya casi un siglo con los periódicos, cuando al principio eran caros, de pocas páginas, sin anuncios, solo dirigidos a los intelectuales, y con el tiempo fueron deviniendo en periódicos de gran tirada, es decir, periódicos más baratos, con más páginas, pero también con más anuncios y dirigidos a todo el mundo, es decir, rebajando el nivel intelectual. Pues esto sería extrapolable a todos los medios de comunicación, también a Internet, a YouTube y todas sus plataformas adyacentes. La cuchara menguante, de Sam King. Este es el mejor libro sobre química que he leído nunca. No solo por lo accesible, lo ameno y hasta lo fascinante de su planteamiento, sino porque el autor despliega una erudición apabullante en la que no solo cabe la química, sino también otras muchas ramas del conocimiento, como la historia o la antropología. La información, de James Gleick. Estamos alcanzando tal exceso de información que se necesitan nuevas herramientas para gestionarla y jerarquizarla. De todo ello, así como de los orígenes de la información, de los primeros intentos por computarla, de las personas más relevantes del mundo de la información en todas las épocas, tipo Claude Shannon, por ejemplo, o Charles Babbage, trata este erudito libro. Realmente es una delicia. Si os interesa el mundo de la información, en todas sus variantes, este libro es imprescindible. Los innovadores, de Walter Isaacson. Describir el progreso tecnológico como la suma de una serie de genios muy particulares siempre me ha parecido reduccionista. La innovación tiene que ver más bien con un ecosistema que la favorece, lo que explicaría a su vez las oleadas de innovación que se han producido mayoritariamente en unos países y no en otros, o que sean más o menos agudas en función de la época histórica que analicemos. Con todo, ello no resta mérito a esa colección de mentes geniales que han permitido pequeños saltos cuánticos hacia el futuro, como Ada Byron, Charles Babbage o más recientemente Tim Berners-Lee o Larry Page, sin olvidarnos de Turing, von Neumann, Engelbart. Bueno, aquí están mis recomendaciones, espero que os haya gustado el vídeo y como realmente no quería que el vídeo quedara demasiado largo, no solamente me he restringido mucho a la hora de escoger títulos, de hecho me he dejado tantísimos por decir que yo creo que tendré que hacer una segunda parte, no sé. Bueno, la cuestión es que he dividido el vídeo en dos partes. En esta primera parte hablo de autores internacionales, anglosajones, básicamente. Pero os prometo una segunda parte que va a venir en breve, dentro de muy poco, donde solamente voy a hablar de libros que me han gustado muchísimo, escritos por autores españoles. Nos vemos a la próxima y si te ha gustado el vídeo, como siempre, aunque suene un poco repetitivo, suscríbete, dale al like, activa la campanilla, escribe un comentario, di lo que quieras, insúltame, o incluso dale un dislike. Haz lo que quieras, pero interactúa un poco y eso hará que el vídeo llegue a más gente y bueno, al final las recomendaciones hará que más gente lea y quién sabe, a lo mejor en un futuro la gente se vuelve mucho más ilustrada. ¿Te imaginas? No.